Chicos, buenos días. ¿Qué tal? A ver, ¿quiénes ya enviaron su saludo de asistencia? Marco, buenos días. Buenos días, Piero Montes. Jocelyn Periguamán, Rodrigo Flores, Giovanna Sofía, Melanie, buenos días. Jennifer Aguilar, Nayeli, Saulo, que también está por aquí. Yara, buenos días, ¿cómo estás? Luz, que también acaba de ingresar. Jerica, buenos días. Nadine, Nayeli Alvarado, Daniel López, Mozumbit, Giovanna Sofía, Jennifer Aguilar, ¿cómo están? Buenos días. Cristina, ¿qué tal? Y Adriana, que nos está acompañando. ¿Qué tal la clase de ayer de RM? ¿Todo bien? Estuvieron en la clase, ¿verdad? ¿Nadie estuvo en la clase? Ah, sí. Ah, ya. Todo bien, entonces. Ya sí se escuchó de principio a fin la clase. Buenos Todo bien. días. Qué bueno. Aló, buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días, Katy, ¿cómo estás? Ya. Muy bien. ¿Me das la indicación para Sí, compartir voy a pantalla? dejar de ¿Sí? compartir. Ya lo hice con anfitrión y lo voy a renombrar para que lo podamos distinguir. Profesor Castillo. Muy bien. Ya. Entonces, comparto pantalla, ¿no? Sí, ya puede empezar la clase, profe. Ya, muy bien, gracias, Katy. Buenos días, chicos, con todos. Buenos días, buenos días. Vamos a ver quiénes están acá. Piero, Solimar, Piero, Israel, Daniel, Marco, Jennifer. Buenos días con todos, jóvenes. Miren, hoy vamos a hacer dos temas en sí, proceso económico y producción. Es un tema que a San Marcos le gusta tomar bastante en el área de ingeniería y medicina. No es un tema difícil, sino es un tema un poquito para pensar. Normalmente las preguntas de San Marcos en este capítulo busca confundir al alumno, ¿no? Por ejemplo, una pregunta hace poco que Juan, por decirlo así, cercano al río, extrae el junco que es una planta, ¿no? Y luego de ese junco hace esteras, dice, ¿no? ¿En qué etapa de la producción o en qué etapa del proceso económico está, dice, ¿no? Y a qué sector productivo pertenece. Entonces, si yo extraigo algo de la naturaleza y luego lo transformo, esa es manufactura, es el sector secundario. ¿No? Porque muchas veces pensamos que el sector secundario solamente es maquinarias, industria, ¿no? Farmacéutica y esas cosas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los artesanos es el factor, es el sector terciario, ¿está bien? Entonces, el tema de hoy es proceso económico y producción. Ahí vamos a aprender, por ejemplo, la productividad marginal y esas cosas que un poquito tedioso es para aprender, ¿ya? Bien, proceso económico. Miren, miren esta secuencia, miren. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. 5 etapas del proceso económico. 5 etapas del proceso económico. Profesor, ¿qué es el proceso económico? No está el concepto, pero ¿qué buscamos nosotros los seres humanos desde el punto de vista económico? Satisfacer necesidades. Desde la aparición del hombre en la Tierra, siempre buscó satisfacer sus necesidades. ¿Qué hizo? Transformó la naturaleza, ¿sí o no?, para poder satisfacer necesidades. Entonces, el proceso económico, ¿qué es? El conjunto, ¿no?, de etapas permanentes, porque son varias etapas, ¿no?, que se inicia desde la producción, con el fin de satisfacer necesidades. El hombre siempre hizo eso, jóvenes. Al principio recolectó, pero se cansó de las frutas, o ya no había frutas, no era temporada. Entonces, ¿qué hizo? Cazó, pero para cazar, para pescar, transformó un palo, transformó una rama en una lanza.
Entonces, a eso se llama producción, a la creación de bienes y servicios para poder satisfacer necesidades. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es el proceso económico? Un conjunto de etapas mutuamente dependientes que explican el comportamiento de la actividad económica. Y en el fondo, que busca el hombre satisfacer sus necesidades. Profesor, ¿y esta etapa se cumple en todas las economías? Sí. Por ejemplo, producción, este año, 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, habían proyectado el crecimiento económico del 4%. O sea, la producción como país iba a crecer el 4%. Y es sabido por todos que en marzo se da el confinamiento de 100 días y la producción se cae. ¿Está bien? La producción se cae. ¿Qué significa que la producción ha caído fuertemente? Ah, profesor, que la capacidad productiva que estaba al 100% de pronto llega a un 40%. El 60% de las máquinas de la mano de obra queda desempleada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la circulación, en la segunda etapa? Ah, profesor, en la circulación, que es el traslado de los bienes y servicios al mercado, que es la interacción entre ofertante y demandante, entre millones de ofertantes, millones de demandantes, entonces eso también tiene que parar o ha disminuido, ¿no? Entonces podemos ver supermercados que no abrían, ¿no? Bodegas casi vacías y esas cosas. Muy bien. ¿Y qué pasaría en la distribución, profesor? Ah, profesor, como la capacidad productiva se ha sido mermada por el confinamiento, muchas personas han quedado desempleadas, ¿no? Muchas máquinas han estado desempleadas, ¿no? Muchas fábricas han estado paralizadas. Entonces, la distribución, que consiste en el pago, en la remuneración a los factores productivos que hicieron posible la producción, como el obrero en una fábrica, como un contador en una empresa, como una máquina en una industria, hay que pagarle. Entonces la distribución también ha sido mermada, ¿no? Los salarios de pronto son menos, o porque de pronto el hermano trabaja antes 8 horas, ahora está trabajando 2 horas. ¿Está bien? Muy bien. Si la distribución ha disminuido, pregunto, ¿qué pasa con el consumo? Ah, profesor, tal vez si la distribución disminuye, si el reparto de los salarios a los trabajadores ha sido menor, entonces el consumo tiende a bajar, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa con el ahorro? Bueno, si el ingreso ha bajado, el consumo ha bajado, yo creo que el ahorro también tiene que bajar. Y si el ahorro baja, a mediano o largo plazo, la inversión tiene que bajar. Si la inversión baja, entonces esa producción va a bajar más. Y entraríamos en ese círculo vicioso, malicioso, en que menor producción, menor circulación, menor distribución, menor consumo, menor ahorro, menor inversión, y eso trae menor producción. A eso se llama recesión. Eso es lo que el gobierno se ha percatado, que la economía entra en recesión. Hemos caído, jóvenes, 6 meses ya. Y cuando un PBI cae por 6 meses consecutivos, se llama recesión. Pero el gobierno se percató y tomó medidas hace 4 meses. El programa Reactiva Perú, que consiste en estimular ¿qué cosa? La producción, ¿no? Estimular la inversión y todas esas cosas, ¿no? Luego vamos a explicar cuál se estimula primero. ¿Está bien? ¿Aquí alguna duda, pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Entonces vamos aquí, ¿ah? Continuamos entonces. Bien, entonces dentro del proceso económico tenemos a la producción. ¿Qué es la producción? Simplemente es la creación, la generación de bienes y servicios. En la producción hay una transformación de la materia prima. Se añade valor agregado, ¿no? Y se obtiene bienes y servicios. ¿Bien? En la producción se combinan los 3 factores clásicos de producción. ¿Cuáles son los 3 factores clásicos de producción? Naturaleza, el trabajo y el capital. Son los clásicos de producción, ¿no? Y se obtiene los bienes y servicios. Bien, pero ¿quién hace la producción?
En un sistema como tenemos nosotros, de economía social de mercado, pues el encargado es la empresa. La empresa es un factor productivo que va a combinar, que va a organizar la producción, combinando de manera eficiente los factores productivos. Lógicamente que la empresa está dirigida por un empresario que con sus habilidades empresariales busca lo mejor, busca maximizar beneficios. Por eso busca la eficiencia, la productividad, mejorar el rendimiento de los factores productivos. Busca mejorar el rendimiento del trabajador, ¿no? Igual que la naturaleza, ¿no? Igual que el capital, óptimamente la producción. Y así le gusta, llegaría a maximizar beneficios. Bien, ahora, pregunto, ¿por qué las empresas producen bienes y servicios? Ah, profesor, producen bienes y servicios para vender, para la venta. Entonces ahí aparece la segunda etapa que se llama la circulación. ¿Qué es la circulación? Simplemente es la segunda fase del proceso económico que consiste en el traslado de los bienes y servicios al mercado. Eso es la circulación. Cuando trasladamos los bienes y servicios al mercado, se llama circulación. O sea, profesor, cuando yo observo que el camión de Coca-Cola, Inca Cola, se para frente a mi casa porque tengo una bodega en primer piso y comienza a descargar las jabas de gaseosa, de agua, de cerveza, ¿esa es etapa de circulación? Sí. Y cuando camino por metro, por la espalda de metro, cuando vienen los camiones y por la espalda de metro dejan las rampas en container a metro y luego metro lo exhibe en su vitrina de circulación, sí. ¿Qué es la circulación? La circulación es la etapa del proceso económico donde se va a facilitar el intercambio de bienes y servicios. O sea, ahí aparece el mercado, pero un mercado físico y virtual. O sea, profesor, cuando entro a la página Alibaba, AliExpress, a Linio, a Amazon, a Mercado Libre, y quiero comprar una guitarra, unas zapatillas, un skate, una bicicleta, esa circulación es circulación porque hay un intercambio, interrelación entre ofertante y demandante. Entonces, en la circulación, ¿qué aparece? El mercado. Y en los mercados, ¿qué se forman? Los precios. ¿Se entendió? Profesor, ¿en qué etapa estoy? Cuando yo llego a la bodega, voy a la bodega y le pregunto a la señorita, ¿ya cuánto está la gaseosa? 3.50, dame uno, circulación. Porque hay el intercambio de bienes y servicios, la circulación. ¿Ya? Ahí está. Ahora, hagamos algo, ¿ya? Normalmente las empresas ofrecen bienes y servicios. Observen acá, bienes y servicios. ¿Y quién compra? ¿Quién demanda? Las familias. Las familias. Pero para que las empresas puedan crear bienes y servicios, necesitan de qué? De factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? Naturaleza, trabajo y capital. Y la empresa que vende bienes y servicios también compra estos factores productivos. ¿Y quién va a ofrecer esos factores productivos? Las familias. Ofrecemos naturaleza, trabajo y capital. Entonces hay dos tipos de mercado, profesor. El mercado de bienes y servicios, que lo tenemos acá, y el mercado de factores productivos. En el mercado de bienes y servicios, las familias demandamos. Pero en el mercado de factores productivos, las familias ofertamos. ¿Está bien? Eso es bien claro, ¿no? Eso es bien claro. Bien, continuamos. ¿Qué es la etapa de distribución? Ajá. Es la tercera etapa. La distribución es aquella etapa que consiste en que la empresa, porque va a ser la empresa, va a decir, muy bien, hagan su colita por acá. Llegó el día de pago. Muy bien, toma tu salario, toma tu sueldo, toma tu dieta, toma tus honorarios, toma tu salario y esas cosas. Banco, toma tu tasa de interés. A ver, señor, que me ha alquilado la tierra,
toma tu renta o alquiler. Señorita, usted que me ha alquilado el local comercial, toma tu alquiler. Y yo, que soy habilidoso en el mundo empresarial, agarro mi ganancia. Uy, ahí viene SUNAT, toma tus tributos. ¿Sí? Entonces, en la distribución se va a remunerar, se va a pagar, ¿no? A los dueños de los factores productivos que hicieron posible la producción. ¿Y cuáles son o quiénes son los dueños de los factores productivos? Ahí está. Naturaleza que recibe renta. El trabajo, salario. El capital, interés. La empresa, ganancia. Y el Estado, tributos e impuestos. Esa es la etapa de distribución. ¿Quién lo hace? La empresa, porque estamos en un mundo, ¿no?, de economía mixta. Pero si esto fuera la ex-URSS, donde la economía es planificada, lo haría el Estado. Pero aquí es la empresa. Ahora, profesor, ¿esto origina desigualdades? Claro que sí. Porque los trabajadores, no todos venden fuerza de trabajo, algunos venden energía mental, son ingenieros, son médicos, son doctores, tienen un posgrado, un doctorado, un PhD, por lo cual su productividad en la producción es más alta y recibe más salarios que el que venda fuerza de trabajo nada más. Al igual, yo soy de una chacra, pero muy lejos, muy lejana a la ciudad. El alquiler es muy barato de mi tierra y encima es poco productiva, casi infértil mi tierra. Entonces la renta que yo voy a obtener por alquilar mi chacra es bajita. Pero por Lurín hay terrenos bien fértiles, cerca a Lima. Muy bien, entonces ahí yo voy a alquilar mis terrenos a una renta más alta y voy a tener más ingresos. Entonces, esa es la distribución, perdón, donde se generan las desigualdades en la distribución del ingreso. ¿Ya? ¿Sí? Bien, entonces, en la distribución, los factores productivos obtienen Y. Y eso, no se olviden, ¿eh? Y Y es ingresos. ¿Ya? Ingresos. Bien. La cuarta etapa, la razón de ser del proceso económico, el consumo. El consumo lo conocemos como C, ¿no? Sencillo, ¿cierto? Como C, el consumo. Profesor, ¿qué es el consumo? El consumo ya es la utilización del bien o el servicio. Vamos a la tienda. Señora, ¿cuánto está la Pepsi Cola? 2.50. Una. Muy bien. ¿En qué etapa estamos? A ver, pregunta para todos. ¿En qué etapa estamos? Cuando vamos a la tienda y compramos una gaseosa. ¿En qué etapa estamos? A ver, voy a leer el chat. A ver, ¿en qué etapa estamos? En la circulación. Muy bien. Ahora, si la destapamos y el primer sorbito, eso es consumo. Eso se llama consumo. Vamos a Saga. Nos gusta un vestido hermoso o una camisa bonita. Nos fijamos en la etiqueta y el precio anterior era de 159 y lo están rematando a 29. ¿No? Ni hablar. Ya, no lo compro. Muy bien. ¿En qué etapa estamos? Circulación. Llegó el 15 años, llegó el tono. Muy bien. Estrenamos la camisa o el vestido. ¿Qué etapa estamos? En el consumo. ¿Qué es el consumo? Es la utilización del bien o del servicio. Y es allí donde se satisfacen necesidades. Profesor, ¿pero dónde consumimos? Ahí viene la pregunta, ¿no? Y ahí vienen las relaciones matemáticas. Dice así, que el consumo, el consumo depende qué o está en función de qué, está en función de qué, del ingreso, del ingreso. ¿Ya? Cuando más ingreso hay, más consumo hay. ¿Se entendió? Bien. Ahora,
Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de que el hombre va a comprar y va a utilizar los bienes y servicios. Entonces, el ingreso que obtenemos en la distribución lo vamos a destinar ¿a qué? Al consumo y quizás al ahorro. Entonces, ¿en qué etapa aparece el ahorro? En el consumo. ¿Qué es el ahorro, profesor? Sencillo. El ahorro es el ingreso, perdón. El ahorro, el ahorro, el ahorro, ¿a qué es igual? Es el ingreso que no consumimos. Es el ingreso que no consumimos. Entonces, si hay más consumo y el ahorro es constante, sombrero constante, si hay más consumo y el ahorro es constante, ¿no? Si hay más consumo y el ingreso es constante, el ahorro disminuye. Entonces podemos sacar una conclusión, ¿no? Por lo tanto, si el ingreso es constante, entonces yo me doy cuenta que hay una relación inversa entre el ahorro y el consumo. Si yo consumo más, entonces ahorro menos. Y todo esto ha venido examen de admisión San Marcos, joven, ¿no? A veces San Marcos ya se te pone un poquito más exquisito y ya se le están poniendo ecuaciones. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, el consumo, que depende del ingreso. Pero el ingreso se destina a dos cosas, al consumo y al ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ingreso que no consumimos. Y hay una relación, pero con una condición. Si el ingreso es constante, entonces la relación entre estas dos variables, ahorro-consumo, es inverso. ¿Ya? Bien. Ahora, pregunto para todos. Profesor, ¿para qué se ahorra? ¿Por qué hay ahorro? A ver, Solimar, ¿por qué ahorramos? ¿Para qué ahorraría Solimar? Evelyn, a ver, Daniel, ¿por qué la economía se ahorra? Para un consumo futuro. Muy bien, Nadine, para un consumo futuro. ¿Para qué más? A ver. ¿Y dónde ahorraríamos? Para invertir, Daniel, muy bien. ¿Y dónde ahorraríamos? ¿Bajo el colchón? Peligroso porque viene el hermano y se puede llevar. Para el pampón se lo lleva. Profesor, un incendio y se quema mi casa y la otra casa y se pierde el ahorro en el banco. Ya, muy bien. Entonces, profesor, hay una ecuación que fue pregunta examen de admisión San Marcos en el último examen de admisión. ¿Qué es esto? La inversión. Profesor, la inversión, ¿qué es? La inversión es la utilización del ahorro. Así frío. Profesor, sí, la inversión es la utilización del ahorro. Ahora, ¿para qué se utiliza el ahorro? Para adquirir maquinarias, herramientas y equipos. Para comprar bienes de capital. Inversión significa que yo voy a comprar algo y ese algo lo utilizo para la producción. Por eso la etapa que va a venir va a ser la siguiente, la etapa 1 ya, la producción. Entonces, ¿qué es inversión? La utilización del ahorro, ¿no? Y ese dinero lo voy a destinar a comprar bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos, edificios. Esa es la inversión. O sea, profesor, cuando yo fui a visitar a mi tía que trabaja en Gamarra y estábamos tomando una gaseosita, porque de años me veía, de pronto dije, hijita, un ratito, acaba de venir mis máquinas. Y estaban subiendo las máquinas, ¿no? De bordar, de coser y de remallar. Ah, es que la tía está en la etapa de inversión. Ha adquirido maquinarias, herramientas de equipos. Regresó conmigo y me dijo, ¿sabes qué, hijita? Regresa la siguiente semana porque hoy voy a ver dónde colocamos esas máquinas. Yo regresé la siguiente semana y me dijo, hijita, ¿quieres ver dónde están las nuevas máquinas? Y me enseñó un nuevo local donde ya estaban cosiendo cortinas. ¿Etapa de qué? De producción. O sea, toda inversión
que es adquisición de bienes de capital, luego se va a destinar a la producción. ¿Se entendió? Profesor, entonces síganlo con la secuencia, con la economía. Esto de acá, fácil. La inversión, que vamos a llamarle I, la inversión, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría económica, la inversión depende de qué? Del ahorro. Una relación directa. A mayor ahorro, mayor inversión. Profesor, pero cuando yo le dije a mi tía, ¿habrás ahorrado para comprar esas máquinas? Dijo, no, yo tuve un crédito del banco. Entonces, ¿cómo es eso, profesor? ¿Usted me está engañando? No, es sencillo, mire. Todos ustedes han respondido. ¿Dónde ahorran? En el banco. Y la tía, ¿de dónde tuvo dinero? Del banco. Ah, profe, ahí está el banco, un intermediario financiero que capta ahorros del público. Y ese ahorro del público se hace un montón de dinero y se presta a las empresas para que inviertan. Entonces, yo puedo observar que el ahorro del público se convierte en inversión de las empresas. Es por eso que hay un enfoque. El enfoque ahorro igual inversión. ¿Se entendió? Voy a repetir. El ahorro, desde el punto de vista económico, se convierte en inversión. ¿Cómo? Es que cuando ahorramos, llevamos nuestro dinero al sistema financiero. Banco, cajas financieras. Y se acumula el dinero de ahorro del público. Ahora, ¿quién va a pedir prestado? Los empresarios. Préstame, que quiero comprar tela, máquinas de coser, una nueva máquina, un vehículo. Entonces, ese ahorro se va a convertir en inversión de las empresas. ¿Ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro, Nadine, Nayeli? ¿Ha quedado claro? Israel, claro, claro. Entonces, profesor, ¿es bueno ahorrar? Sí, es bueno ahorrar. Es bueno que en una economía exista ahorro, que exista fondos que se puedan prestar. ¿Para qué? Para hacer más fácil la inversión. Y ahí viene el análisis pandemia. Profesor, entonces, como estamos en pandemia, cae la producción, cae la circulación, cae la distribución, cae el consumo, cae el ahorro. ¿Y qué pasa con la inversión? Se retrae, pues. Porque invertir, ¿qué significa, profesor? Invertir significa que yo voy a pedirme prestado. Significa que yo voy a estudiar el mercado, si me conviene o no invertir en este contexto, en esta coyuntura. Porque al final, todo inversionista que busca ganancia, rentabilidad. Y si el negocio no es rentable, no invierto. Pero si el negocio es rentable y las tasas de interés son altas, pues no invierto tampoco. Ah, profesor, ¿usted está hablando de tasas de interés? Sí, y eso fue pregunta de examen de admisión. La inversión no solamente depende del ahorro, sino también la inversión depende, ¿qué? De la tasa de interés. De la tasa de interés. Así, pero una relación inversa. Inversa. O sea, si la tasa de interés es muy alta, la inversión es baja. Si la tasa de interés es baja, la inversión es alta. En este contexto de pandemia, entonces si yo quiero fomentar el empleo, quiero que la producción se suba, el efecto rebote suba, ¿no? Se recupere la producción y así generar empleo, entonces hay que apoyar la inversión. Pero con un contexto, ¿no?, de pandemia, donde la gente ha caído el consumo, ¿cómo le ayudamos al empresario a invertir? Ajá, con esta tasa de interés. Con esta tasa de interés. Y esto fue pregunta de la admisión, ¿no? Si me dicen que la inversión está en función a la tasa de interés, yo voy a graficar esto. ¿Cómo lo graficas? Plano cartesiano. Son dos variables. Son dos variables. Ahí está. Gráficos. Gráficas. ¿Dónde pongo la tasa de interés? Aquí. Aquí. ¿Y dónde pongo la inversión? En este eje. Si me dicen que es una relación inversa, entonces si yo pongo una tasa de interés muy alta, aquí la inversión es baja. Si yo bajo la tasa de interés, la inversión comienza a subir.
Si yo bajo más, comienza a aumentar. Si yo bajo más, la inversión comienza a aumentar. Si yo bajo más, la inversión comienza a aumentar. Y si bajo mucho más, la inversión comienza a aumentar. Ah, son varios puntos. Yo puedo ajustar una curva. Ajá, la curva de la inversión. ¿No? Que depende, ¿qué? De la tasa de interés. Entonces, en el contexto de pandemia, para que las empresas inviertan mucho, estén por este punto, ¿qué ha hecho el gobierno? Reducir las tasas de interés. Política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Disminuyó el encaje legal, eso lo vemos en el sistema financiero, ¿no? Y disminuyó la tasa de referencia, lo vemos en el sistema financiero. Y no se conformó con eso el Banco Central, dijo lo siguiente: yo voy a ser garante, yo voy a ser garante. Si los empresarios quieren pedir prestado a un banco y el banco le está cobrando una tasa de interés alta, pues yo lo acompaño. Y vamos del brazo, dice, ¿no? Vamos del brazo. Y dice, a ver, pide un crédito. Ya, pide el crédito, yo soy garante. Señorita, por favor, dale crédito al señor empresario, porque yo como Banco Central, si él no paga, yo lo pago. Muy bien, tú eres banquero, tú cobras una tasa de interés. Es justo que cobres una tasa de interés por los créditos que otorgues. Pero tú vas a otorgar, su audio, por favor, pero tú vas a otorgar, tú vas a pedir mayor tasa de interés porque hay mayor riesgo. Yo tengo dos clientes, alguien que paga puntualmente y alguien que es moroso. Al moroso yo le cobro una mayor tasa de interés porque hay mayor riesgo. Pero si el moroso viene con el Banco Central como garante, le bajo la tasa de interés. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? No ¿Sí? tenga, Frank. A ver, por favor, ¿quién es el que está? Pídanle, por favor, que cancele su... Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ha entendido el proceso económico? Entonces, el gobierno, ¿por qué se puso como garante? Para que la inversión se recupere. Si la inversión se recupera, entonces el empresario comienza a comprar maquinarias, herramientas, equipos, telas, insumos, materias primas, y requiere trabajadores, y la producción se va a recuperar. Se recupera la producción, ¿no? Hay mayor circulación, la distribución aumenta, ¿no? Los ingresos aumentan, el consumo aumenta, hay mayor demanda, ¿no? Hay mayor ahorro, hay mayor inversión, hay mayor producción, y eso es lo que queremos, un crecimiento económico. Ese círculo virtuoso, beneficioso, que a todos buscamos, ¿no? Mayor crecimiento económico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? Hola, solas. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces vamos a continuar, entonces, ¿ya? Bien, entonces recuérdense, ¿ah? Inversión es cuando las empresas amplían su stock de capital, cuando amplían locales, cuando comienzan a construir edificios, ¿no? Cuando ves que de pronto tu colegio, que era 2 pisos, ahora es de 6 pisos, ¿no? Eso es inversión, ¿ya? Bien, continuamos. Profesor, ¿cuál sería la definición correcta de stock? Stock, ya. Ujú. Stock de capital. Cuando stock es el inventario. Así de sencillo, ¿no? Tengo stock ahí, ¿no han visto? Cuando ustedes van al mercado o ahí tengo stock, o sea, tiene Claro, stock de mercadería, productos. tiene productos. Pero cuando hablamos de stock de capital, estamos diciendo stock, o sea, tiene productos, pero esos productos son bienes de capital. Se hace referencia a las maquinarias, herramientas, equipos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, eres comerciante, negociante, dices, ¿no? A ver, quiero una docena de estos polos, quiero 4 docenas de estas camisitas y esas cosas. Uy, no tengo stock ahora. Mañana puedes regresar porque hoy puedo producir. Stock significa a lo que tienes como inventario en el almacén. Pero en inversión, cuando hablamos stock de inventarios, perdón, stock de bienes y capital, hacemos referencia a las maquinarias, herramientas y equipos que se utilizan en la producción.
¿ya? Y cuando compramos ese stock de inventarios, o sea, cuando compramos las máquinas, se llama inversión. Bien, vamos a continuar, si no hay dudas, preguntas, en la producción. Habíamos dicho que la producción, ¿no?, es la creación de bienes y servicios. Es la fabricación, elaboración y obtención de bienes y servicios. Esa es la producción. Ahora, ¿quiénes intervienen en la producción? Los factores productivos. ¿Cuáles son? Ahí vienen, es nuevo ya. Bien. La teoría, ¿no?, ya se ha puesto un poquito más moderna, ¿no? Pérez San Marcos recoge esa teoría, ¿no? Y eso dice, ¿no? En la producción intervienen factores productivos. Y los factores productivos se pueden dividir en tres: clásicos y modernos, ¿no? Dentro de los clásicos, estos son los clásicos, los factores clásicos de producción, ¿no? Tenemos aquí a la tierra o naturaleza, al capital y al trabajo, ¿no? Entonces así, ¿no? Naturaleza, capital y trabajo son los clásicos. Y los factores complementarios es la tecnología, habilidades empresariales y el Estado. Cosa que nos habíamos enseñado así, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, los clásicos, y por acá teníamos la empresa y acá teníamos al Estado. ¿Se acuerdan? Bien. Eso ha cambiado un poquito nada más. ¿En qué ha cambiado? En que la empresa se toma como habilidad empresarial, ¿no? Pero se está introduciendo el factor tecnología como un factor complementario. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, los factores productivos originarios, es naturaleza, tierra y trabajo. Son los factores originarios. ¿Ya? Originarios. Y el factor derivado es el capital. ¿Por qué el capital es un factor derivado? Porque el capital deriva de dos cosas: del trabajo del hombre sobre la naturaleza. El capital aparece después de la producción, porque palas no crecen bajo la tierra. Picos, tractores no crecen bajo la tierra. Hay que producirlos. Entonces, el capital que está construido por maquinarias, herramientas, equipos que se usan para la producción, se produce. ¿Y quién lo produce? El hombre. ¿Y qué transforma? La naturaleza, por eso es un factor derivado. Mire acá. El capital puede ser un capital monetario o un capital físico. Este martillo es de metal. Es que el hombre ha moldeado el metal y ha creado martillos. Pero ese martillo, ¿en qué se utiliza? En la obtención de muebles. Entonces, eso es capital. Todo bien, toda maquinaria que se utiliza para la creación de otro bien se llama capital. Pero es derivado. ¿Por qué derivado? Porque sale del trabajo sobre la naturaleza. Y los complementarios son la tecnología, que es el conjunto de conocimientos, habilidades empresariales y el Estado. En los siguientes PPTs vamos a hablar de cada factor productivo, ¿ya? De cada factor productivo. Bien, tenemos a la naturaleza, conjunto de recursos naturales no producidos por el hombre. O sea, ¿qué es naturaleza? Todo lo preexistente al hombre. Todo lo que el hombre no ha podido hacer. Está constituido por tierras, mares, lagos, lluvias, ¿no? Océanos. Eso es naturaleza. Y esa Pachamama, esa tierra, nos da recursos que son algunos agotables. Entonces podemos dividir, ¿no?, dividir en recursos agotables e inagotables, ¿no? Bien. Ahora, la naturaleza es un factor pasivo. Pasivo en el sentido que está esperando la fuerza de trabajo
para que la extraiga de su hábitat. Y condicionante porque condiciona la geografía. Si nos vamos a la Oroya, minería, condiciona la actividad económica del hombre. Si nos vamos al norte, no tenemos ahí peces, recursos pesqueros, ¿no? Condiciona la actividad económica del hombre. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, ¿hay naturaleza? Sí, hay naturaleza. ¿Ya? Hay renovables y no renovables. Y eso también es una pregunta de examen de admisión. ¿Qué recursos son renovables y qué recursos son no renovables? A ver, pregunto, de nuevo el oral. ¿El cobre es un recurso renovable o no renovable? ¿Qué dicen ustedes? No renovable. Muy bien. El domingo hacemos nuestra pollada. Bien, usamos carbón vegetal. ¿Recurso renovable o no renovable? La pollada o la parrillada, usamos carbón vegetal. Renovable, ¿no? Porque es un carbón vegetal, eso se puede renovar, ¿no? Por ejemplo, muchos utilizamos, a ver, ¿el petróleo es un recurso renovable o no renovable? No renovable. Muy bien. ¿La generación de electricidad eólica es un recurso o no? Renovable. Entonces, todo eso tienen que ya saber rápidamente, porque también viene examen de emisión así. ¿Sí? En economía ha venido así, renovables, no renovables. ¿Bien? Bien. Y tenemos luego al segundo factor, que es el trabajo, ¿no? Que lo hacemos por L. Ya, ¿el trabajo qué cosa es? El conjunto de recursos humanos existentes en una economía, en un territorio. Puede ser trabajo de calidad o fuerza de trabajo. El trabajo de calidad estamos hablando del capital humano, ¿no? Personas con experiencia, con capacitaciones, con educación. Y el otro, ¿no? Es el capital, la fuerza de trabajo. Ahora, el trabajo es un factor activo y determinante. Los dos son clásicos. Los dos son clásicos. Bien, pero el trabajo del hombre a inicios y hasta ahora necesita de ayuda, porque el hombre cazó y no cazó a puñetazos, cabezazos a un animal, sino utilizó la lanza. Entonces, esa lanza que sirve para la producción del hombre se llama capital. ¿Qué es capital? Un factor derivado. La lanza no creció bajo la tierra. El hombre sacó una rama, la enderezó, afiló una piedra, ¿no? Ahí está la punta obsidiana, agarró pajas, amarró la rama a una punta y comenzó a cazar. Eso es capital, joven. Por eso el capital es un factor derivado. ¿De dónde derivó la lanza? Del trabajo del hombre sobre la naturaleza. Y utilizó la lanza como un factor auxiliar a su producción. Al igual que un tractor, ¿no? Es el factor capital. ¿Sí? Todo lo disponible, lo que se destina para la obtención de bienes y servicios, se llama capital. Ahora, hay dos clases de capital: el capital líquido o el capital monetario y el capital físico constituido por maquinarias, herramientas, equipos y edificios. Es el capital. Bien, el siguiente es el factor complementario, que es la tecnología. Profe, ¿qué es la tecnología? Bien, normalmente cuando uno es estudiante, cuando nos hablan de tecnología, hablamos de robots, de computadoras de última generación, ¿no? De máquinas automatizadas en la producción. Sí, esa es parte de la tecnología, pero el concepto más amplio es: la tecnología es el conjunto de conocimientos y métodos que se incorporan en la producción de bienes y servicios. Esa es la tecnología, ¿no? Es el conjunto de conocimientos y métodos que yo aplico para la creación de bienes y servicios. Y eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Decía así: la pachamanca, que es el plato ancestral del Perú,
Antiguamente, los pobladores peruanos la preparaban, ¿no? Haciendo un hoyo en la tierra, calentando las piedras con fuego, luego metíamos las carnes, las verduras, ¿no? Los tubérculos, lo tapábamos con hierbas aromáticas y se disfrutaba la pachamama. Hoy en Lima, en la ciudad, ¿no? En las ciudades modernas de Lima, en los distritos modernos de Lima, se sigue comiendo pachamanca, pero ahora ya no se hace hueco la tierra, porque no hay tierra donde hacer hueco, ¿no? Ni tu piso, porque vives en condominio, si rompes tu piso, encuentras el techo del vecino. Entonces se utiliza ollas pachamanqueras. Entonces, ¿qué ha cambiado? Los gustos por la pachamanca. ¿Qué ha cambiado? La forma de cocinar la pachamanca. Y esa forma de producir se llama tecnología. ¿También? Profesor, entonces, ¿cómo se va a adquirir tecnología? Si ya estamos hablando de macro ya. O sea, ¿cómo el país tendrá tecnología, acceso a tecnología? Bien, ¿cómo tendríamos nuevos conocimientos y métodos para incorporar en la producción de bienes y servicios? Lo que pasa es que la tecnología lo vamos a tener con esta suma, I más D. ¿Qué es I más D? Investigación más desarrollo. Y casi todas las empresas multinacionales o transnacionales tienen un departamento de I más D, así como una gerencia de marketing, de finanzas, de recursos humanos, ellos también tienen una gerencia de I más D, investigación para desarrollo. Y ellos son los que van creando nuevos conocimientos, van investigando y obteniendo nuevas formas, nuevos métodos de obtener bienes y servicios. Huawei es una de ellas, ¿no? Hace 10 años, cuando alguien comparaba Samsung con Huawei, era incomparable, ¿no? Era incomparable. Pero hace 10 años ya decía, ¿no? Que Huawei es la empresa de smartphone que más invierte en tecnología, no en cantidad de soles o dólares, sino en porcentaje a sus ganancias. Casi todas las ganancias de Huawei se invertían en tecnología, en I más D, en desarrollar más conocimientos, nuevos métodos. Entonces, a los últimos 5 años, Huawei patenta más que Samsung. ¿Qué es patentar? Ajá, registra nuevos conocimientos, nuevas formas de elaborar en los smartphones que Samsung. Hasta que los dos se han confrontado en juicios, porque Huawei acusa a Samsung de que Samsung copia sus modelos. Pero Huawei, ¿cómo ha obtenido eso? Porque ha tenido un gran nivel ahora en sus celulares por I más D. Un factor importantísimo. ¿Ya? Bien, el siguiente es la habilidad empresarial. ¿Y qué tiene por habilidad empresarial? Ajá, ahí viene el lado del factor humano, o sea, del lado del empresario, que es capaz de qué? De combinar, que buscar la eficiencia, el rendimiento y la buena combinación de los factores clásicos de producción. ¿Cuántas materias primas? ¿Qué recurso humano voy a contratar? ¿No? Trabajadores idóneos en la producción, ¿no? ¿Qué capital voy a comprar? ¿Qué máquina? ¿Qué modelo? ¿Qué serie? ¿Cuánto rinde esta máquina? ¿Cuánta velocidad tiene esta máquina? Entonces, eso ya depende ya de la gestión empresarial, de la habilidad empresarial. Y si hay un buen gerente, una buena persona que administra la producción, pues la ganancia de la empresa será más alta. Habilidad empresarial también consiste en que no solamente yo voy a ir al mercado de factores y voy a comprar y voy a optimizar la producción, sino va más allá, ¿no? El olfato para invertir, el olfato para estar contento con el cliente, para expandir el negocio, quizás para internacionalizar la empresa, expandir la empresa hacia nuevos mercados internacionales. Eso es habilidad empresarial. La capacidad de que mi marca sea reconocida por el mercado. Generarle valor agregado a la producción, a la marca. Eso es habilidad empresarial. Y por último, tenemos al Estado, ¿no? El Estado que es un regulador, ¿no? Que proporciona o dicta el marco legal,
¿no? Por lo cual se debe desempeñar la actividad empresarial. No directamente es un factor productivo, pero hay que darle su famosa retribución que se llama tributos o impuestos. ¿Aló? ¿Se entendió? Entonces, jóvenes, miren, voy a comentarles un caso de la vida real, ¿ya? Así como la Rosa de la Guadalupe. Pero todos atentos y todos quiero que me digan qué pasó aquí o qué está pasando en la economía, ¿ya? Un periodista argentino, Oppenheimer, ganador de Pulitzer, que vendría a ser el Nobel de Periodismo, que vive en Miami, tiene un programa en Miami muy reconocido, habla mucho pues, sobre América Latina, por qué su desarrollo, ¿no? Habla mucho sobre el Perú, ha venido muchas veces al Perú. Dice, estando en Miami, va de shopping a Miami y ve ofertas, y él compra oferta, dice, ¿no? Y compró un polo a $100 de modelo Piqué, esos polos camiseros, con cuello. Le agradó el color, porque no había visto un color así, ¿no? O sea, como él dice, ¿no? Como un ingeniero textil ha desarrollado este color hermoso, o el diseñador y diseñadora. Muy bien, compra el polo, ¿cuánto es? $100 pagó. Llegando a casa, se prueba, le gustó mucho, y así que buscó la etiqueta. ¿Dónde está hecho este polo? Se preguntó, ¿no? Made in Perú, hecho en Perú. Pero esta marca es americana, Ralph Lauren, un caballito con un jinete jugando polo Ralph Lauren. Normalmente este polo dice está a $180, pero como estaba en remate lo compré en 100 y por eso decidí comprarlo. Bien, entonces como es periodista chismoso, dijo, no, voy a averiguar qué empresa en el Perú produce este polo. Y comienza a indagar y da con el dueño. Consigue el teléfono del dueño y lo llama. Soy Oppenheimer, ¿no? Conocido ese periodista, y he comprado un polo de la marca Ralph Lauren y quiero saber si tú lo has producido, si lo has hecho tú en el Perú. Sí, yo tengo mi empresa en San Juan de Lurigancho y así como hago polos para Ralph Lauren, hago polos para Adidas, para Nike, para Gucci, para Armani y hago para las grandes marcas del mundo. Por curiosidad, ¿cuánto les cobras por polo a Ralph Lauren? $9. $9 por cada polo, sí. ¿Sabes cuánto lo vendo? ¿Cuánto lo he comprado? Sí, tengo la idea más o menos que son polos caros. Y más caros en el mercado asiático y europeo. Sí. Entonces, él comienza a analizar, ¿no? La economía peruana. El Perú lo ha hecho todo. De la obtención del algodón, ¿no? De la unión de las partes. Quizás la marca, Ralph Lauren le dio el diseño y el color, pero el Perú casi lo hizo todo, joven. Y de esa producción, ¿quién se lleva la mayor parte de la riqueza? A ver. Hola, hola, hola. La empresa, ¿no? La empresa dueña de la marca, ¿sí o no? Bien. ¿Y la empresa peruana qué obtiene? $9. $9. Donde no es ganancia neta. No es ganancia neta, ¿no? Porque esos $9 por cada polo, ¿no? Hay que descontarle el costo de producción. Se llevará $4, $5 por polo. Pero la otra, la dueña de la marca, ¿cuánto se lleva? Líquido, jóvenes, más de $100. Y si no es remate, más de $150. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Se pregunta. ¿Qué está fallando en Latinoamérica? En Latinoamérica está fallando el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Y ese conocimiento es cómo los ingenieros textiles en Perú no son capaces de hacer diseños y encontrar colores llamativos a los exigentes clientes. Y dos, cómo las empresas en el Perú, que son tan buenas porque fabrican los polos más caros del mundo, no son capaces de crear valor a su propia marca
Y esa marca, posicionarlo en mercados mundiales y cobrar un precio caro como cobran Armani y Gucci. Otra cosa sería de San Juan de Lurigancho, otra cosa sería de ese empresario y otra cosa sería del Perú. ¿Qué nos faltó? Aparte de tecnología, habilidades empresariales. ¿Se entiende esta reflexión? ¿Sí? O sea, no basta con tener materias primas, como lo tenemos nosotros. No basta tener el algodón pima. No basta tener llamas o alpacas. Siempre nos jactamos, ¿no? Perú tiene el mejor algodón del mundo, el pima. Pero ¿ha visto quién se lleva la mayor parte de la riqueza? Los que manejan el conocimiento, los que manejan la habilidad empresarial. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Nos jactamos en los 80, 90 y los 2000 que teníamos una de las fibras más caras del mundo, que era la vicuña y la alpaca. Hoy el mayor productor de alpaca es China, jóvenes. De lana de alpaca es China. O sea, dentro de poco, quien va a inundar de chompas de alpaca va a ser China. Pero la alpaca es oriunda del Perú. Conocimiento, tecnología. Se llevaron la alpaca, conocimiento, tecnología, desarrollaron la creencia de alpaca en su país, ahora es el mayor productor de lana de alpaca. ¿Ya? Bien, continuamos, ¿ah? Continuamos. Bien. Producción en el corto plazo, ¿ya? En el corto plazo, jóvenes, en el corto plazo se dice que hay factores fijos y factores variables. Para el análisis, los factores fijos son el capital. ¿Ya? El audio, por favor. El audio. En el corto plazo hay un supuesto, ¿ya? Que el capital va a ser constante. El capital va a ser constante. Y el único que va a variar es el trabajo. O sea, en el corto plazo hay dos factores. Uno fijo, sombrero, capital, y uno variable. ¿Ya? Así es. La economía se enseña así, supuestos. Entonces me dice, profesor, ¿por qué? Ya. Bien, ahora, habíamos dicho que todo empresario que tenga habilidad empresarial, que sepa administrar el negocio, va a buscar la óptima combinación de los factores productivos. ¿Qué busca de los factores productivos como es naturaleza, trabajo, capital? En este caso, trabajo, la productividad. ¿Qué es la productividad? Profesor, ¿cómo definimos? Es un indicador de qué? De rendimiento, de eficiencia, de los factores productivos. ¿Cómo es eso, profesor? Es que cada vez que hablamos de productividad lo relacionamos con producción. Yo digo, no, este trabajador es más productivo que el otro trabajador porque el trabajador A en una hora me produce 10 polos y el trabajador B en una hora me produce 5 polos. O sea, ¿qué estoy evaluando? Su rendimiento, su eficiencia a la hora de obtención, de obtener polos, o sea, en la producción. ¿Está bien? Esa es productividad. Ahora, cuando se dice que se incrementa la productividad, ya vemos productividad a esta P minúscula, se dice, no, incrementa la productividad cuando con la misma cantidad de los factores productivos, ahora produzco más. Incremente productividad significa lo siguiente, hacer más con lo mismo, así de sencillo. Obtener más con lo mismo. Ejemplo, ¿ya? Como estamos hablando de producción, voy a anotar la producción. La producción se anota así. Q. Q es producción. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo numérico para que entiendas mucho mejor. Si la producción en mi taller es de 100 polos diarios, y yo como trabajadores tengo 4 trabajadores. La pregunta es, ¿cuánto es la productividad de cada trabajador? A ver, para todos, utilicen la fórmula nada más, intuición. Con 4 trabajadores, produzco diario 100 polos. Yo quiero saber cuánto es el rendimiento de cada trabajador.
¿Cuánto es la productividad de cada trabajador? Muy bien, Daniel. ¿Qué has hecho? La producción lo has dividido entre el número de trabajadores. ¿Y eso cuánto sale? 100 entre 4, en promedio me ha salido 25 polos por cada trabajador. Bien. Quiero incrementar la productividad. Esa es mi misión como gestor de la empresa. Bien. Adquiero capital más moderno. Las 4 máquinas de coser las vendo y compro 4 máquinas de coser más modernas. A mis trabajadores los llevo por 15 días a Senati a una capacitación intensiva en nuevas formas de utilizar esa máquina moderna. Al cabo de un mes, evalúo de nuevo. Con la misma cantidad de factores, o sea, sigo con 4 trabajadores, estoy obteniendo ahora, como mi producción diaria, 200 polos. ¿Qué he hecho? Incrementar productividad. Obtengo más con los mismos factores. ¿Cuánto es la productividad? 50. Eso es incrementar productividad. Hacer más con los mismos factores. Y eso es lo que buscan las empresas. Porque en el fondo, si se incrementa la productividad, tú no gastas más, pero obtienes más productos, o sea, vas a ganar más. Y recuerden que es una empresa que busca maximizar beneficios. Bien. Función de producción, todo empresario que combina los factores productivos, ¿no? Busca la optimización, ¿no? Q es producción y va a combinar los factores productivos, naturaleza, trabajo y capital para obtener la producción. Somos de Gamarra, muy bien, producimos jeans. Bien, la función de producción va a ser así, ¿no? Un jean, ¿cuánto de tela requiere? Puede ser metros cuadrados. ¿Cuántas horas requiere para armar un jean? ¿Y cuántas horas de trabajo de la máquina requiere para armar un jean? Puede ser así, ¿no? Un jean para niños requiere medio metro cuadrado. Requiere media hora de trabajo y requiere 20 minutos de la máquina. Esa es la función de producción. Busca la optimización combinando de manera eficiente los factores productivos. Eso es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, una fabricación de un Boeing, de esos aviones que utilizan para viajar de Estados Unidos a China, Estados Unidos a Europa. Muy bien. ¿Cuánto acero requiere? ¿Cuántas horas de mano de obra requiere? ¿Y cuánta utilización de máquinas requiere? Es una función de producción mucho más compleja ya. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien. Entonces, lo que ustedes te han ayudado a hallar es la producción media, ¿no? Miren, ¿qué es la productividad media? Es un cociente. ¿Cómo es ese cociente, profesor? Ahí está la fórmula. Bien. Productividad media. ¿Qué es Q? La producción. ¿Qué es FF? El factor variable. En este caso, el factor variable es el trabajo. Los que no han entendido, ubiquémonos aquí, en este cociente. Este es Q, la producción. Producto total, producción. Y estos trabajadores, este es L. Ubiquémonos acá. ¿Cuánto es la producción? 10. ¿Cuánto utilizan los trabajadores? 1. ¿Cuánto es la productividad media? 10 entre 1, 10. Ubícate acá. ¿Cuánto es la producción? 70. ¿Con cuántos trabajadores? Con 6. ¿Cuánto es la productividad media de estos 6 trabajadores? 70 entre 6, 11,6. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo llamamos la productividad media? Dividiendo la producción entre el número del factor. Olvidemos de óptimo técnico, óptimo económico, eso ya no es ya más técnico, ¿sí? Aquí, en 60, ¿cuánto es la producción? 60. ¿Con cuántos trabajadores? Con 4. ¿Cuánto es la productividad media de cada trabajador? 15.
¿Se entendió? Ahí no hay dudas, creo, ¿no? No hay dudas, ya. Muy bien, ese es productividad media. Otros dicen producto medio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, continuamos entonces, ¿ya? Bien. Productividad marginal. ¿Qué es la productividad marginal? Más sencillo todavía. La productividad marginal es o expresa cómo va a variar mi producción, cómo varía mi producción, ¿ya? Triángulo delta de variación, cómo varía la producción cuando yo varío el trabajo. Esa es la productividad marginal. Atentos y aquí vamos. Atentos, miren, así, miren. Si yo tengo 0 trabajadores, lógicamente que 0 va a ser mi producción. ¿Ya? Si yo paso de 0 a 1 trabajador, mira, varío mi trabajo de 1 en 1, contrato un trabajador, mi producción aumenta de 0 a 10. Entonces, ¿cómo creció mi producción? Cuando yo contraté a un trabajador en 10. La productividad marginal de este trabajador número 1 es 10. Partimos de aquí. Mi producción es 10 con un trabajador. Si yo contrato a un segundo trabajador, mi producción crece a 25. Ah, profe, crece a 25. Entonces, ¿en cuánto está creciendo mi producción? En 15. Porque con uno era 10 y con dos es 25. O sea, este segundo trabajador rinde 15 unidades, ¿sí o no? La productividad marginal del segundo trabajador es 15. Dos más y nos vamos. Yo con 2 trabajadores produzco 25 unidades. Pero cuando contrato a un tercer trabajador, mi producción crece de 25 a 45. O sea, este tercer trabajador me beneficia a mi producción total en cuanto en 20. Por eso la productividad marginal, perdón, de este tercer trabajador es 20. Bien, y una más. Partimos de 45 horas. Yo con 3 trabajadores produzco 45 unidades, pero cuando contrato a un cuarto trabajador, mi producción crece de 45 a 60. O sea, este cuarto trabajador favorece a mi producción total en 15 unidades. Por lo cual, la productividad marginal del cuarto trabajador es 15. En resumen, ¿qué es la productividad marginal? La producción del último trabajador. En el fondo es así, la producción del último trabajador contratado. Bien, ahora, como es un análisis corto plazo, el trabajo es variable y el capital es constante, entonces si yo tengo un taller de costura, donde tengo 6 máquinas de coser, óptimamente, a cada máquina le corresponde un trabajador, ¿sí o no? Un L, un L, un L, un L y un L. Si trabajo los 7 días a la semana, un día tiene que trabajar, la ley lo dice. Entonces contrato a un trabajador más, un L por acá, que se llama el descansero. Él está de día que no va, él viene acá. Al día siguiente, él reemplaza acá. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Ya. Muy bien. Pero si yo sigo contratando más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores, manteniendo constante el capital, porque el capital es constante, ¿qué va a pasar? Por más trabajadores que yo contrate, mi producción no va a aumentar, porque ahí yo voy a observar la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué nos dice la ley de los rendimientos decrecientes? Que manteniendo constante el capital y el trabajo variable, por más trabajadores que yo contrate, por encima de la capacidad instalada que tenga un taller, una fábrica o un terreno agrícola, ¿no? El rendimiento tiende a ser decreciente. Es como, por ejemplo, viene Navidad y la capacidad instalada, ¿no? Aquí tenemos la cocina,
¿no? La cocina. Aquí tenemos el lavaplatos. Y por más personas que entremos a la cocina a ayudar a mamá para hacerlo más rápido la cena, al inicio podemos ahorrar tiempo, pero como seguimos aumentando personas, nos vamos a estorbar y el rendimiento va a ser decreciente. Vamos a hacer una carga inútiles. ¿Por qué? Porque ya no podemos movernos en esta cocina pequeña. Es que hemos contratado trabajadores por encima de la capacidad instalada. ¿Se entiende? Hola, hola, hola. Hola. Es como, por ejemplo, si estamos en clase, miren, estamos en clase, y yo voy a dar una clase presencial, ¿no? Entonces yo voy y tengo el ecran ahí enfrente de ustedes, tengo el cañón, el proyector y la PC o la laptop. Y comienzo a dar la clase. Y digo, un momentito, chicos, y comienzo a buscar el archivo. Y comienzo a darle clic. Un momentito, chico, el ecran se subió, lo bajo. ¿Qué pasa si veo con el asistente? Más rápido, profesor, ¿no? Llego, saludo, ya, a ver, dale clic, avanza, avanza, avanza. A la clase sale bacán, profe. El rendimiento de la clase ha sido buena, profe, ¿no? ¿Y qué pasa si vengo con dos asistentes? Un varón y una 90-60 revienta. Uy, las miradas del ecran se van a ir a la chica. Y si contrato más chicas como asistentes, uy, una se va a sentar contigo, otra se va a sentar en tu pierna. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con el rendimiento del trabajo? Tiende a crecer. ¿Por qué? Porque estoy contratando trabajadores por encima de la capacidad instalada. Se supone que la capacidad instalada en un aula es profesor y asistente. Y si yo sigo contratando por encima, ¿no? El rendimiento del trabajo tiende a crecer. Lo mismo pasa en un taller. Si tengo 5 máquinas, 5 obreros. Uno más por si acaso, alguien se enferma, un descansero. Pero si comienzo a contratar más trabajadores, el rendimiento tiende a crecer. Y eso se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Bien. Y por último, los costos fijos. ¿Ya? Costos fijos, costos variables. Esto vino, ¿saben? De emisión. No ha venido en la pregunta de emisión puro precio esto, ¿ya? Va a venir, tiene que venir, pues si siempre se toma en pre. ¿Qué son los costos de producción? Son los gastos que incurren nosotros para fabricar algo. Por ejemplo, mi papá fabrica zapatos, profesor. Su costo de producción es precio de la máquina, de pronto precio del alquiler del local, de repente precio de las cámaras de seguridad, la publicidad, el precio del cuero, el pegamento, la suela, el salario, de pronto le paga honorarios a un contador y esas cosas. Ah, pero son varios costos, ¿no? Sí, son costos, son gastos que incurre el empresario para producir bienes y servicios. De esos costos, ¿no? En el corto plazo, en fijo y variable. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te viene más, ¿no? ¿Qué es costo fijo y qué es costo variable? Análisis de corto plazo, por si acaso, ¿ah? Este es un análisis de corto plazo. En el corto plazo hay costo fijo y costo variable. Bien. ¿Cuándo vas a marcar qué es costo fijo? El costo fijo lo hacemos como matemática, miren. El costo fijo no tiene ninguna relación, no hay ninguna relación con la producción. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, así mi producción sea 0 o 1.000.000 de pares de zapatos, el costo fijo siempre es el costo fijo. Por eso está representado por una línea horizontal. En este caso, el costo fijo es 100. La producción es 0, sigue siendo 100 el costo fijo. La producción es 70 y 80, sigue siendo 100 el costo fijo. Es independiente al nivel de producción. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, si yo quiero fabricar o vender helados, entonces alquilo un local y le pago, por ejemplo, 2.000 soles mensuales. Así yo no venda ni una bola o 1.000 bolas, mensualmente tengo que pagar 2.000 soles.
los intereses del banco, porque compré mi máquina de hacer helados. Así yo no venda ni una bola o 1000 bolas, yo le pago una tasa de interés al banco. Es un costo fijo. La publicidad, lógicamente, si abrí mi tienda de heladería, le he puesto un rotulado con luces no luminosas, ¿sí o no? Muy bien, ya gasté, es un costo fijo. Los servicios básicos como el cable, el teléfono, son costos fijos. La vigilancia, costo fijo. Las cámaras de seguridad, costo fijo. El teléfono, costo fijo. ¿Se entendió? La tienda estuvo 6 meses cerrada por la pandemia, pero tuve que pagar el alquiler, tuve que pagar la tasa de interés al banco. Sigue el tablero publicitario, ya lo pagué, es un costo fijo. En cambio, el costo variable no. El costo variable es aquel costo que depende del nivel de producción. Ah, profesor, entonces el costo variable en la fábrica de zapatos sería la siguiente, ¿no? La mano de obra, el obrero. Porque cuando más zapatos fabrico, más sueldo hay que pagar. El precio del cuero. Cuando más zapatos fabrico, más cuero hay que comprar. Al igual que la suela, que el pegamento. Eso es costo variable. Costos variables, insumos, materias primas, mano de obra del obrero, es un costo variable. Profesor, ¿y cuál sería el costo fijo en la fábrica de zapatos? El alquiler del local, el teléfono, el agua. Eso es costo fijo. El precio de la máquina es costo fijo, porque ya lo pagué en la máquina. Así no produzca o produzca, ya lo pagué. Es un costo fijo. Y el costo variable está representado por esta curva, que parte de cero. Si es cero, la producción es cero el costo variable. Pero conforme va aumentando la producción, va aumentando el costo variable. Miren, aumenta la producción, aumenta el costo variable. Y si yo sumo costo fijo más costo variable, me da el famoso costo total, que es esto acá. Costo fijo más costo variable igual costo total. ¿Está bien? Aquí, preguntas, dudas, preguntas. Hola, hola. Bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo quedó claro? Sí. Profe, al frente de mi casa, y es verdad, van a abrir un barbershop, una barbería. Identifiquemos qué es costo fijo, qué es costo variable. Si es un empresario que va a abrir esa peluquería, entonces yo digo que el costo fijo es el alquiler que la tía le está cobrando. Uno. Dos, sus máquinas. Porque ya lo gastó, ya compró. Así corte una cabeza o 2 cabezas o 1000 cabezas, ya incurrió en ese costo de las máquinas. ¿Está bien? Y, profe, pero hay 2 colombianos que van a cortar. Hay que pagarle a ellos, ¿sí o no? ¿Su mano de obra es costo fijo o variable? ¿Tanto he Es fallado? variable, profesor. Variable. ¿Por qué variable? Claro, porque con más cabezas que corta, a mayor nivel de producción, hay que pagar más salarios. Entonces, eso podría venir en examen de admisión. Costo fijo, costo variable. ¿Ya? Bien. Continuamos, ¿ya? Bien. Bien. Vamos a hacer las preguntas. Las preguntas. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, jóvenes. Ahora sí hablen, ¿ah? Están muy callados. A ver. La uno, ¿cuál sería la clave? A ver.
Actividades de transformación. Recuérdense que hay tres sectores productivos. ¿Cuáles son? Primario, secundario y terciario. Primario, extracción de materias primas. Minería, gas, petróleo. Pero también ganadería, ¿no? Agricultura, sector primario de la economía. Sector secundario, el sector transformativo, manufacturero, sector que va a transformar la materia prima en un insumo o un bien final. Si me está hablando de transformación, sector secundario. ¿Está bien? ¿Lo han marcado bien? Dos, mediante la capacitación a la pequeña y mediana empresa se intenta conseguir, ¿qué intentan capacitar? Lo que les puse un ejemplo, ¿no? Si yo quiero incrementar, ¿qué cosa? El rendimiento de mis trabajadores, ¿los voy a capacitar, sí o no? Bien. Dos, casa. Podemos inferir que el programa Optimización de Recursos y Mejoras de Procesos, esto de acá, no incluye el factor productivo si yo tengo mi empresa y capacito a los trabajadores. Adquiero nuevas máquinas, más modernas. ¿A qué no incluyo? Al factor Estado. Bien, 3 besos. Si no, sí, tienen su nivel. 4. El señor Apasa necesita abrir una sucursal en Tarapoto para poder expandir su negocio y poder controlar la mayor cantidad de mercado nacional. Por lo tanto, si se va a alquilar en dicha ciudad, alquilar un local, y eso está regalado, ¿no? Se pregunta tipo, a ver, bien, fijo, ¿no? Fijo. Rosa Robles es una próspera empresaria en el rubro comida peruana. Para poder tener éxito, debe levantarse muy temprano e ir al mercado mayorista de Santa Anita para poder comprar productos a menores precios. Con ese esfuerzo está consiguiendo reducir los costos. A ver, las 5 costos. Va a comprar ajo, cebolla, culantro, frijoles, arroz, azúcar. Esos son insumos, profesor, para el restaurante. Costos variables. Muy bien. La empresa RIMAX SA ha cerrado el año con un crecimiento del 5%. O sea, ha incrementado su producción en 5%. Bien por ella. Estos resultados han permitido al inicio del siguiente periodo realizar las siguientes acciones. Mejorar las remuneraciones del personal, o sea, va a haber un incremento salarial. Y 2, contratar nuevo personal de planta. Cuando hablamos personal de planta, no es que ese personal va a cuidar plantas, sino en la fábrica, en el taller. Cuando dice, oye, ¿dónde está el ingeniero? En la planta. Automáticamente van donde están las máquinas. ¿Sí? Bien. Entonces, del texto corresponde respectivamente a la... Muy bien, mejoras salariales. Eso se llama distribución. Eso acá. Y hay una nada más, ¿no? Muy bien. Pero contratar personal de planta significa que son nuevo personal que se va a destinar a dónde? Al taller, a la producción. Por eso se dice ese avión. Muy bien, Daniel. Bien. Siguiente. A ver, marquen la clave de las 7, a ver. La empresa Estilos S.A. Esa es bonita pregunta, bien bonita esa pregunta. A ver. Clave de las 7, a ver. Hay tiempo, ¿ah? Vamos a pasar 5 minutitos, a ver. La empresa Estilos S.A. elabora ropa urbana con estampados variados en polos, poleras, pantalones, camisas y casacas. Dentro de su proceso de internacionalización, ha sido iniciar operaciones en el mercado colombiano. Esta iniciativa involucra abrir una tienda en la ciudad de Cali, en donde se exponga y venda la variedad de prendas de la marca, para lo cual se solicitará un préstamo a una entidad bancaria para emplear su planta de producción. Crédito para comprar máquinas. ¿Está bien? Y así se hace frente a las proyecciones futuras de demanda. De acuerdo a lo anterior, señale verdadero o falso. A ver, 1.
El dinero obtenido por el préstamo bancario se empleará dentro del proceso de inversión de la empresa verdadero. Y ahí está acá, mira. Solicitará un préstamo a una entidad bancaria para ampliar la planta de producción. O sea, va a pedir un crédito. ¿Para qué? Para comprar máquinas. Verdadero. La devolución del préstamo representa un costo fijo dentro del proceso económico verdadero. ¿Recuerden, sí o no? Que es un costo fijo ya, ¿sí o no? Los intereses, los créditos son costos fijos. Así yo no vendo ni un polo en Cali, hay que pagar el crédito. Verdadero. La competencia en el mercado internacional con prendas de Colombia, en propia Colombia, ¿se da dentro del proceso de llamado distribución? No, profesor, ese es falso. Porque es mercado, es exportación, importación, y eso se da en circulación. En la distribución es el pago a los obreros, al contador. De elaborar nuevos productos, gorras, buzos, la empresa incurrirá en nuevos costos variables, verdadero, ¿no? Porque incurrir en nueva tela, y la tela es materia prima, pues, ¿sí o no? La tela es ya insumo, y eso es costo variable. La clave sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, beso, beso. Muy bien, muy bien. Siguiente. Estilos S.A. representa una empresa, este de acá, del sector, ajá, es manufacturero, ¿sí o no? Secundario, que busca satisfacer una necesidad, la ropa primaria. Bonita pregunta, ¿no? Primaria. ¿Está bien? Marco, secundario, primario. Ahí está. Secundario, primario. Profesor, pero, a ver, de nuevo acá. ¿Y por qué no sería beso, profesor? Porque Estilos tiene su fábrica en Lima y vende en el Perú también, pero va a abrir su tienda en Colombia. Y abrir tienda en Colombia significa que no solamente produce, sino también vende. Y la venta, el comercio, está en el sector terciario, por eso la respuesta sería beso. Igual que Topitop. Topitop es secundario porque hace ropa, pero tiene más de 100 tiendas en el Perú y eso lo hace que esté en el sector terciario también. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, continuamos. Tristar va a vender sus camionetas en una subasta pública y luego va a comprar otra empresa que utilice estas camionetas en la misma actividad de transporte. O sea, las camionetas serían un bien de capital, ¿no? Un bien de capital. Mario Paiva vive de la pesca, ya que nació y vive en el puerto piurano de Ñuro. Los peces que logra sacar del mar le sirven para alimento, además de poder vender aquellos que le sobran. Refiriéndose a los peces que Mario obtiene del mar, podemos afirmar que se clasifican como factor al pez naturaleza, ¿no? Johan es un fotógrafo que trabaja filmando y fotografiando a los bañistas en el paraíso natural de las tortugas en Piura. Él cobra 15 soles por el juego de fotos más un video, obteniendo en promedio 10 bañistas al día que suman 150 soles diarios. Podemos afirmar que Johan vive su factor de su trabajo, ¿sí o no? Factor trabajo. Jane ha constituido una agencia de viajes para trabajar. Ella ha creado la ruta turísticos destinos del norte. Dicha ruta abarca los principales lugares de Piura y Tumbes. Por lo tanto, tiene la mayor acogida de turistas al año. Dicha agencia de viajes podemos clasificar como factor la agencia, eso ya es empresa. Pero la capacidad de gestionar se llama habilidad empresarial. ¿Está bien? Don Telsan tiene un kiosco en donde vende menú todos los días. Gracias a su venta, a su buena sazón, es el favorito de todos los comensales. Así empiezan los grandes restaurantes, ¿sí o no? Así que ha decidido ampliar su negocio, por lo tanto, pide a la Caja Sullana un préstamo. Ah, profe, va a pedir un préstamo. Eso significa, ¿qué cosa? Que va a tener capital monetario, ¿no? 13 besos. Se ha declarado el inicio de la veda de las conchas negras.
Claro, porque las conchas negras es un producto natural, ¿no? Es naturaleza, pero que es renovable. ¿Y por qué se crean en veda? Para que se puedan reproducir, si no se agota, con la intención de darles tiempo a dicha especie para que se puedan reproducir y de esa manera no se vayan a extinguir. Dicha medida ejecutada por factor Ministerio de la Producción, Estado. ¿Ya bien? Y la última, para irnos ya, porque la siguiente ya es la tarea. La familia Nampa tiene un puesto móvil en la venta de ceviche en una zona comercial de La Victoria. La ubicación diaria del kiosco, determinada por uno de sus hijos, depende del número de personas que transita por las calles. Determinar el servicio que oferta no fue una tarea difícil. La esposa observó y registró las preferencias de dicho consumidor limeño. El pescado, la cebolla y los limones lo compran en la parada. De esta manera, la familia Nampa responde a las siguientes actividades económicas. A las 3 preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Ceviche. Ya respondió esto. ¿Está bien? Ceviche. ¿Cómo producir? Ahí está. La esposa observó y registró las preferencias del consumidor limeño. Pescado, cebolla y limones. Si es de la parada, fresquitos. ¿No? El cómo producir. Falta el para quién. La ubicación diaria del kiosco, determinada por uno de sus hijos, depende del número de personas que transitan por las calles. O sea, el para quién producir, eso depende ya del número de personas que transitan por las calles. Aquí está respondiendo a las 3 preguntas de la producción. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Respuesta, beso. Bien, jóvenes. Ha sido todo por hoy. ¿Ya? Katicita, por favor. Otra vez Sí, disculpas por profesor. haberme pasado. ¿Sí? ¿Ya? Sí, gracias por la clase, ¿Ya? profesor. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a descansar hasta las 10:10 y luego tenemos nuestra clase de psicología. Ya les comparto el archivo de la clase.